Hola, mi nombre es Alexandra Zamora. Me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos en este estudio de la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico que nos muestra en el que podemos aprender sobre la historia de la iglesia primitiva. Hoy estamos en el capítulo 19, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso y establece ahí un estudio de Biblia con el cual llega el mensaje de Dios a todas las ciudades circunvecinas. Bueno, mucho que ver, mucho que estudiar y aquí vamos a continuar con el tema. Mientras tanto, te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a la campanita. Y sin más, continuemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Esta imagen que están viendo ahí es una imagen de las ruinas de Efesio en Turquía. Esto es lo que queda de Efesio, el lugar que vamos a estar, del que vamos a estar hablando hoy. O sea que por esos pasillos, por este pasillo que ves acá, por este lugar, por ahí caminó Pablo. Y estas son las ruinas, lógicamente, este es un país árabe donde ustedes comprenderán que las reliquias cristianas no son cuidadas, como pueden ver, están a la intemperie. Entonces se han ido deteriorando muchísimo y muchas las destruyeron también. Y a señal de introducción, diremos entonces que Efesio sería hoy la Turquía moderna. En ese tiempo la población era de 250.000 habitantes aproximadamente, y como leímos en el texto, esta ciudad era el guardián de la diosa Diana, en latín, que Artemisa sería la palabra en griego. Entonces, Diana o Artemisa es la misma diosa. Y van a ver que en el capítulo algunas veces sale Diana, también en otros libros de la Biblia dice Diana y en otros dice Artemisa. Entonces, para que estemos en la misma página, es la misma diosa. De esta ciudad es de donde Pablo saldrá al tercer viaje misionero, precisamente. Tenía uno de los templos más importantes de la época y el más grande y uno de los más grandes del Imperio Romano, que era el templo a esta diosa. Era una diosa sumamente importante, a Diana. Es la diosa de la fertilidad, la diosa también de la cacería. El templo era gigantesco, estaba en las afueras de la ciudad. Se le consideraba la protectora de las jóvenes, quienes cuando se casaban, se cortaban un mechón del cabello y lo traían de sacrificio al templo como una ofrenda para que las protegiera y también para que les diera fertilidad. Diana, según la mitología griega, dice que era la hija de Zeus y la hermana gemela de Apolos. Había aproximadamente unos 40 templos de Diana en otras locaciones. Ella era verdaderamente un dios pagano muy reconocido y muy importante. O sea, era un demonio de un nivel de importancia interesante. Pablo llega a usar Efesios como su base, no solamente para el tercer viaje misionero, como mencionaba, sino que también Pablo desde Efesios se mueve como en un anillo alrededor de, como en un anillo alrededor de Efesio, de manera que va a los pueblos vecinos colindantes con Efesios y con Éfeso, perdón, y en esos pueblos colindantes es donde están las iglesias que encontramos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Es muy posible que Pablo haya fundado esas iglesias sin haber tenido que salir de Éfeso, sino a través de estudios de Biblia, como este que usted está recibiendo hoy. Entonces, las personas venían a Éfeso, lógicamente, ¿verdad? No tenían la plataforma y la facilidad que tú tienes, y venían a Éfeso, recibían el estudio de Biblia, regresaban a su ciudad, y así fue como se fueron fundando estas iglesias. Las fue fundando a través de una enseñanza bíblica que posiblemente estaba dando en Éfeso. Eh, Llega a alcanzar muchísimas, muchísimas ciudades. Cuando usted lea Apocalipsis, cuando lleguemos a estudiar Apocalipsis, que es dentro muy pronto, ya que será cuando terminemos este libro de Hechos, que ya estamos llegando al final, entonces vamos a ver esas iglesias que Pablo fundó durante el tiempo que estuvo acá en Efeso. Así que espero que lo recuerden para que
esto nos ayude ya al entendimiento del libro de Apocalipsis. Esta es ella, Diana, así es como se representaba. Todos estos son pechos. Se llamaba la diosa de la fertilidad, como les decía anteriormente. Si podemos comparar, ¿verdad? Con algunos ídolos de hoy día o con algunos dioses, ¿verdad? Que han visto que se les levantan lugares en un lugar y en otro, y se les levantan imágenes en un lugar y en otro, pues era un sistema parecido. Satanás ha usado siempre un sistema parecido para el tema de la idolatría. No ha variado mucho. Como les decía, la diosa Diana, en griego Artemisa, dios de la fertilidad, diosa de la cacería. Algunos personajes en esta historia, Pablo desde luego, Timoteo también vuelve a aparecer, ya menos, Erasto, Apolos, aparece al inicio, como que estaba en Corinto, y luego Gallo, es parte del equipo que tiene Pablo acá, y Aristarco. Ellos dos están con Pablo aquí en esta ciudad en Éfeso. Demetrio, que es un señor que tiene un negocio de estatuas, de artesanía, con base en estos dioses paganos. Y Alejandro, que es un judío que es mencionado ya casi al final, en una disputa que se da. Dentro de los lugares geográficos que más se van a mencionar, se va a mencionar Corinto, pero ya como un lugar donde Pablo estuvo en el viaje pasado, perdón, en el capítulo pasado y el antepasado, donde conoció a Priscila, Aquilas, donde también conoció a Apolos, pero ya aquí Corinto va quedando y se va entrando casi todo el capítulo en el libro de Éfeso. Menciona Jerusalén como un lugar donde Pablo va a ir, también menciona Roma y se menciona la región de Macedonia, que es más bien como toda una región donde están contempladas estas ciudades. Aquí lo recuerdan. Este es Éfesos, aquí está donde nosotros vamos a concentrarnos en el día de hoy. Aquí está Corinto y Pablo había viajado de acá para acá. Ustedes recuerdan que pasó por Éfeso, pero que les dijo que no podía quedarse y continuó su viaje a Jerusalén, pasó a Antioquía y dio la vuelta por acá y regresó a Éfeso. Y aquí es donde está de nuevo. Él les dijo que iba a regresar. Ahora regresa y Pablo se queda 3 años. Este es el tiempo más largo que Pablo invierte en un lugar, es aquí en Éfeso precisamente. Y seguimos en el segundo viaje misionero. Estaremos tocando temas como el de los dioses paganos de la época y la reacción, cómo lo manejó Pablo, y ahí pues nos va a ayudar a nosotros a entender nuestras realidades, que tal vez no son con la diosa Diana, pero son con otros dioses que siguen gobernando y que siguen y que tenemos ciudades que son guardianas de de estos dioses en nuestros países, en nuestras ciudades. Y muchas veces se nos dice, esta ciudad de tal santo, es de tal virgen, es de tal esto, es de tal el otro. Bueno, es el mismo principio. Avivamiento en Efesios. Vamos a ver este avivamiento en Éfeso tan interesante que trae Pablo, a pesar de que es donde está el templo, uno de los templos más importantes del paganismo de la época. Y sin embargo, se da un avivamiento. La resistencia al avivamiento de parte del ocultismo también la vamos a poder apreciar. Nos dice el verso 1, mientras Apolos estaba en Corinto, que recordamos que de ahí venía Pablo anteriormente, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, ¿ven? Porque se venía por Antioquía, por dentro, ya no por mar, y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Empecemos por ahí. Resulta que lo que encuentra son discípulos. Habían discípulos y vamos a ver qué sucede con estos discípulos. Veamos a ver. Pero recordemos la palabra discípulos, ¿sí? Habían discípulos. Es una palabra importante en este contexto para poder entender lo siguiente. Y Pablo les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? A ver, interesante, ¿no? Usted y yo sabemos que cuando una persona cree en Jesús, ya fuera en el Antiguo Testamento, cuando Jesús todavía ni había venido ni había muerto, el creer en la promesa, como creyó Abraham, como creyó Moisés, como creyó David, como creyó Daniel, como creyeron los profetas, el creer en la promesa
ya le daba a la persona la salvación. Ellos creyeron en lo que vendría, en la promesa. Nosotros creemos en el Jesús histórico que ya vino, ¿verdad? Ok, Pablo les hace una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, pareciera que nos deja ver cómo que alguien puede creer y no recibir al Espíritu Santo. ¿O será que Pablo se está refiriendo a otra llenura del Espíritu Santo? Tenemos que hacerle esa pregunta al texto si queremos ser honestos con el texto. Esto lo digo sobre todo para los estudiosos más formales, más profundos en el texto bíblico, porque es una pregunta que intriga. Y luego le contestan, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Bueno, esto nos puede hacer sentir muy cómodos, ¿verdad? Si alguien te pregunta, bueno, ¿y usted sabe de esto y esto en la Biblia? Y usted dice, pues no, ni siquiera sabía de eso. Pues que te sientas cómoda, que te sientas cómodo. O sea, que se vale no saber. Aquí encontramos discípulos que no sabían cosas muy básicas, mm, pero que parece que no habían llegado a todos todavía. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? La palabra bautismo, ¿qué significa? Sumergirse. Entonces, ¿en qué se sumergieron? ¿Qué creyeron? ¿Cuál es el bautismo? Preguntó. Entonces le dijeron, el bautismo de agua, respondieron. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sabían, venían sabiendo el conocimiento hasta Juan, que Juan había hablado de la promesa. Recuerdan que Juan es el interín entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que Juan está bautizando en el río Jordán cuando aparece Jesús y él les dice, este es el Cordero de Dios y yo no soy digno ni siquiera de soltarle sus zapatos. Y Jesús mismo le dice que lo bautice en agua. Entonces, encontramos aquí que Pablo les está hablando de un bautismo, de una llenura, de una presencia. No les puede estar hablando del Espíritu Santo que entra y mora en nosotros cuando nosotros creemos en Jesús. Bueno, este es tema de discusión. Yo sé que es tema de discusión, sé que hay mucho que hablar de esto, no lo vamos a continuar porque la idea es estudiar todo el capítulo, pero quiero dejarlo ahí con la inquietud de que son preguntas que nos deben de confrontar y llevar a un estudio más profundo de la palabra para los pastores y líderes. Podría llamársele discípulo, porque vieron que se le llamaba discípulo. O sea, si era discípulo, era discípulo. Quiere decir que ya tenía el Espíritu Santo. Si no, ¿cómo va a ser un discípulo? ¿Verdad? El verso 4. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, o sea, arrepentirnos. Y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, en la promesa, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados, o sea, cuando entendieron, cuando Pablo les habla de Jesús, pueden ver aquí en el verso 4, cuando les habla de Jesús, y la diferencia entre Juan y su mensaje y que Jesús ya llegó, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, ya que ellos entienden a cabalidad, comprenden a cabalidad la experiencia que están teniendo. Empezaron a dar sus primeros pasos en la fe. Y esto nos debe de ayudar y reconfortar, porque así es el caminar con Cristo. Uno va entendiendo, la revelación es progresiva. Uno conoce más de la palabra y entiende más cosas, pero cuando entiende, también experimenta, porque no se trata nada más de entender, se trata de experimentar. Y eso es lo que es la fe. La fe no es un asunto totalmente académico, la fe no es un asunto intelectual, es una experiencia con Dios. Entonces, eso va siendo paulatinamente en nuestra vida. Conforme vamos entendiendo la palabra, conforme la vamos implementando, conforme la vamos implementando en obediencia en nuestra vida, nosotros vamos a ir viendo cosas suceder y nuestro ser va siendo transformado. Tanto el hombre interior, como le llama Pablo, que es toda la parte interna del ser humano, donde está el espíritu, donde está el alma, como también nuestra parte, nuestra mente, la parte que también sigue siendo parte del hombre interior, pero es ese órgano espiritual que es el que tiene los sentidos para percibir lo exterior.
Entonces dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. O sea, ¿por qué a Lucas le interesa que nosotros sepamos que hubo evidencias visibles al ser humano? Porque si el Espíritu Santo entra dentro de alguien, no se ve ni cuando entra ni cuando se mueve, porque el Espíritu no tiene color, ni tiene sabor, ni tiene olor. O sea, no es perceptible a nuestros sentidos. Pero aquí Lucas le interesa que sepamos que ante este bautismo hubo una expresión física, una expresión de dones. Hablaban en lenguas y profetizaban. Y de nuevo, yo sé que este es un tema controversial para muchos que no creen que las lenguas son para este tiempo y otros que creen que las lenguas deben ser la expresión de toda persona llena del Espíritu Santo. Habemos otros que estamos más en un término moderado como yo, que creemos que las lenguas sí son para este tiempo, pero que lo importante de una persona esté llena del Espíritu Santo es que tenga alguna de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, pero no necesariamente tiene que hablar en lenguas. Esa es mi postura. Pero sí creo que hay llenura del Espíritu Santo y sí creo que el recibir a Jesús y las llenuras del Espíritu Santo pueden venir a la vida del creyente en diferentes momentos. O sea que hay varias llenuras de la presencia de Dios en la vida del creyente. Y esto es lo que nos dice aquí el texto. Decir que aquí no estaba hablando Pablo de que hubieron lenguas sería negar lo que el texto dice. El verso 7 dice, eran en total unos 12 hombres, o sea, no era uno o dos, eran 12 hombres, o sea, y todos eran discípulos y todos empezaron a hablar en lenguas. O sea, que el hablar en lenguas no es para unos cuantitos, quizás como muchas veces hemos entendido, o el profetizar o el tener los dones del Espíritu, debe ser una práctica de los creyentes. Hace bueno, hace unos minutos alguien me preguntaba, ¿por qué hoy no hay tanta liberación de demonios? Y yo creo que sí hay liberación de demonios, lo que no hay es creyentes que ejerciten los dones. Y uno de los dones es la liberación de demonios. Primera de Corintios 12, 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es el que da todos los dones. Hay diversidad de ministerios. Ministerio es la forma en cómo servimos a Dios. Y dones son los regalos que Dios nos da. Pero el Señor es el mismo. Regalos me refiero como herramientas, como destrezas para servirle. Pero el Señor es el mismo. Luego dice, y hay diversidad de operaciones. O sea, vean qué interesante. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operativos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que Dios nos da destrezas o habilidades varias, varias. A cada uno le da diferente, le puede dar varias, le puede dar una. Es más, puede que las tengamos todas. Y en el momento en que las necesitamos, si voy a orar por los enfermos, el don de sanidades es el que va a surgir. Porque es lo que Dios necesita, sanar a esa persona. Pero puede que si estoy predicando en una plaza pública, en ciertos países, en ciertos lugares donde hay mucha persona en ocultismo, bueno, lo que va a suceder es que se manifiestan las personas poseídas. ¿Por qué? Porque ese es el don que el Señor necesita para liberar a esa persona. Entonces, hay diferentes dones. Ministerios, el profeta, el maestro, el pastor, el apóstol, el evangelista. Son los ministerios y el ministerio que tenemos todos, que es evangelizar, que es para toda la iglesia. Y también dice que hay diferentes operativos. Bueno, operaciones. ¿Qué significa? Que Dios puede trabajar en una vida diferente en la otra, que el Espíritu Santo no está metido en una caja y no es un patrón que va a seguir siendo usado de la misma manera en cada persona, en cada creyente y en cada situación, sino que es muy auténtico, es muy personalizado, si queremos decir, y ahí es donde entra la guianza y la sensibilidad del Espíritu Santo del que le sirve y del que está en la situación donde Dios le quiere usar. Si usted no ora por un enfermo, usted nunca va a saber si usted tenía el don de sanidades. Si usted nunca ora por un enfermo, usted no va a saber que Dios le quería usar. Si usted nunca hace ciertas cosas, usted no lo va a saber, porque no es como que eso es algo que le va a venir así del cielo y usted va a bajar y va a oír una voz. No, no, eso es simplemente obediencia. Alguien enfermo, pues yo oro. Y cuando se sana me doy cuenta que estaba el don de sanidades fluyendo.
Es muy práctico. El evangelio no es como tan complicadísimo. Más bien nosotros lo complicamos, yo creo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, o sea, que tiene todos los operativos, es el mismo. Pueden ver que ese es el énfasis que hace. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para que le sirva, para lo que hace, para la persona que lo va a recibir. Porque en realidad los dones no son para uno, son para alguien. Siempre es Dios te los da para que ores por alguien, para que ayudes a alguien. Nunca son para uno. Qué maravilloso, ¿no? Como Dios nos ayuda a ser altruistas, porque los dones no son para mí. Dones que yo recibo o las bendiciones o beneficios del don que yo recibo son los tuyos. Y si tú no oras por mí y si tú no haces, pues yo no recibo los beneficios. Y si yo no los ejerzo, tú no recibes los beneficios del don mío. Sí, el don es para los demás. Dice, porque a este le es dada palabra de sabiduría. Eso es un don. La palabra sabiduría es un don. La palabra que es cuando usted puede saber lo que está viviendo una persona, algo presente en la vida de alguien. Luego dice que a otro le es palabra de ciencia, que también tiene, se parece mucho y que tiene que ver con una situación real, alguien que está enfermo en ese momento. No te lo dijo nadie, pero tú lo sabes. La palabra sabiduría es enfocada un poco más hacia el futuro. Dice a otro hacer milagros. Sí, ven, son dones que Dios da. Entonces, cuando alguien ora y milagros ocurren, milagros, aquí no hablamos de una sanidad en un proceso. El milagro es Dios irrumpiendo en el plano natural y haciendo una transformación. Sí, eso es un milagro. No es una sanidad que dura un mes o que dura una semana. No, el milagro es ahí, ya y ahora. Y hay gente que tiene ese don, pero ¿cómo sabiste que lo tiene o no? El día que ore. Y posiblemente, espero que no sea así, pero generalmente el creyente que no pone en práctica los dones lo hace en una emergencia de la vida. Cuando un ser muy querido está pasando un momento muy difícil y ahí sí te atreves a orar porque no te queda otra. No es lo ideal, pero sucede. A otros, profecía, que eso tiene que ver es como la palabra de ciencia, que es un poco sobre el futuro, pero aquí te toca hablarla, es verbalizada. Y luego a otro discernimiento de espíritus. ¿Ven? Discernir los espíritus. Discernir, poder saber qué espíritus se están moviendo. Y que en un cuarto, en una habitación, en un hotel, en la calle, donde vives, en cualquier lugar. Sí, pero también puede ser en una película. También puede ser en un libro, porque hay espíritus. Hay espíritus que se pueden mover a través de la literatura, de una película. Ese discernimiento espiritual también es un don. ¿Puede uno tener todos los dones? Yo lo creo firmemente. Yo he fluido en todos los dones. ¿Los tengo todos al mismo tiempo? No, no puedo saberlo porque yo no hago todo al mismo tiempo. Yo solo sé que yo no me acobardo cuando veo la necesidad y yo oro y actúo. Lo peor que me puede suceder es que no pase nada, pero yo prefiero hacer el ridículo que dejar a una persona que podría ser beneficiada con un don que no lo reciba. Hacer milagros, a otro profecía, discernimiento, a otro diversos géneros de lenguas. Ven, aquí está hablando de las lenguas, de nuevo. O sea, es que las lenguas no solamente salen en un verso, como para que uno diga, no, pues las lenguas no puede ser una enseñanza bíblica, porque es que solamente hay un verso y la sana doctrina dice que deben de haber por lo menos 3 versos que hablan de lo mismo. No, es que las lenguas son mencionadas varias veces, la palabra glosalia. Y aquí vemos que sale también en este tema de los dones. No me voy a quedar porque no es el tema de hoy. Esto es 1 Corintios y estamos nosotros en Hechos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Sí, no importa cuál don tengas, todo lo hace uno, el Espíritu Santo. O sea, no es algo que me pertenece, no es un poder que yo tengo, no me hace superior a nadie, es que pertenecen al Espíritu Santo. Él me las da para que yo las use, para que yo beneficie a alguien, porque Dios quiere bendecir a ese alguien. O porque Dios quiere bendecir la iglesia, como el discernimiento de espíritus. A uno le ayuda muchísimo el ministerio para poder discernir los tiempos, discernir los moveres del enemigo en las ciudades, en la política, o sea, etcétera. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Sí, él los da como él quiera. Que esa es mi postura, que la persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo fluya en los dones. ¿En cuál? En el que él quiera.
Yo no creo que tiene que hablar en lenguas, tampoco creo que tiene que liberar demonios, tampoco creo que tiene que hacer milagros. Yo creo que lo que tiene que hacer la persona es ser valiente y dejarse usar por el Espíritu Santo cuando Dios te necesite. Dice que Pablo entró en la sinagoga, nos dice el verso 8. Dice que entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. O sea, es el resultado. Pablo entra y ora ahí por 3 meses, habla con todos, seguramente ora, les predica, les enseña, usa todas las modalidades del Espíritu Santo y discutía cerca del reino de Dios. Recuerden que el debate era muy de la época, ¿verdad? Debatir, argumentar, y eso es un asunto que se aprende, de hecho, se aprende, o sea, uno aprende a polemizar tratando de convencerlos. Me gusta mucho esa palabra porque es persuadir, es convencer, inclusive tiene connotaciones de llevar a una persona que entienda la verdad. Entonces, cuando usted esté sirviendo a Dios, tratando de convencer a su cónyuge o de convencer a su tía o a su compañero, tiene que saber que usted tiene que convencer. Usted no puede esperar, usted tiene que hacer lo que yo estoy haciendo con usted, coger la palabra, desgranársela y enseñarle de manera que lo persuada a usted de que por lo menos se cuestione la vida que lleva, que por lo menos cuestione si lo que estoy diciendo es verdad o no, para que usted pueda entrar y quedar inquieto, quedar curioso, curiosa. Si usted no puede esperar que solamente como con mucho respeto, cuando la persona levanta la mano y pregunte, nada más, no, no es así. No es así. Miren que yo en estos días acabo de perder a un primo. Este, ayer, yo lo vi ahora en el funeral de mi madre. Estaba súper bien. Y ayer quedó muerto en la cama. Y me pone a reflexionar tanto estas situaciones de que alguien haya estado a la par mía apenas hace un mes y yo no le prediqué el evangelio. O sea, de verdad me cuestiono, me evalúo. O sea, el nivel de sensibilidad que tengo, si no debo estar mucho más sensible para poder predicar más el evangelio, ser más valiente, aprovechar mejor las oportunidades que Dios nos da, porque cuando una persona parte, pues ya, ¿verdad? Lo que podíamos hacer por esa persona, orar por esa persona, lo que pudiéramos hacer, ya no podremos. Ya no hay nada que hacer. Entonces, de nuevo, Pablo está usando, como podemos ver, como punto de partida la sinagoga. De nuevo, Pablo llega a las sinagogas. Tan estratégico, Pablo, ¿verdad? Porque sí, muy espiritual, pero no por eso omitimos esa estrategia, ese intelectualismo, ese pensar, ese mapeo que hace Pablo tan excelente. Y que es un principio misionológico, o sea, llegar a los que podrían ser más accesibles a la buena noticia. Y es un principio misionológico, porque cuando uno llega a un grupo étnico que no ha sido alcanzado por el Evangelio, donde no hay nadie creyente, lo primero que tiene que hacer es llevar a Cristo a una persona de ese grupo étnico, o a dos, o a tres, o a cinco, dependiendo del tamaño del grupo, y esas personas, y después esas cinco se encargan de llevar el Evangelio al resto de la comunidad. Y usted como misionero lo que hace es motivarlos, acompañarlos a estos cinco. Usted invierte su vida en los cinco y los cinco alcanzan a la comunidad. ¿Por qué? Porque los cinco están mucho más cerca de la comunidad que usted, que es extranjero, que viste diferente, que tiene una piel diferente, que come diferente, que habla otro idioma. Entonces va a ser mucho más fácil para ellos que están más cerca de su gente, de su cultura. Entonces Pablo aquí usa el tema de la sinagoga. Están más expuestos al Antiguo Testamento para comenzar y luego ellos continúan con la obra. Y es lo que sucedió en el primer siglo. Es exactamente lo que sucedió en el primer. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús tomó a 12 y se concentró en 12. Y esos 12 llevaron el Evangelio a todo el mundo de la época. Y es más o menos, ese es mi principio bíblico. Yo invierto mi vida generalmente en 10, en 12, en 15 personas y espero que esas personas continúen con el movimiento de la fe. Entonces, vemos esas estrategias de Pablo. El verso 9.
pero algunos se negaron obstinadamente a creer. O sea, siempre hay rechazo, porque donde el evangelio llegue van a suceder dos cosas. O hay un avivamiento o hay una resistencia al evangelio, pero algo tiene que haber. El gris no existe. O sea, no puede ser alguien que te diga, bueno, yo tal vez más adelante. Ah, más adelante voy al estudio. Oh, más adelante yo voy a abrir la palabra. Ah, más adelante me enseñas de eso. No, el gris no existe. O la persona quiso con Jesús o no quiso. Porque si esa persona muere, en ese más adelante se fue y no se fue precisamente para el cielo. Dice, y ante la congregación hablaban mal del camino. Pongamos mucha atención aquí en el camino. Ya lo hemos estudiado en el pasado, pero no deja de ser rico e interesante verlo en el texto, ¿verdad? El camino con mayúscula, por cierto. Aquí está hablando de los del camino, precisamente. Los del camino, sabemos quiénes eran los del camino, ¿verdad? Eran los discípulos de Jesús. ¿Y por qué se les llamaba el camino? Porque mostraban el camino correcto, porque su estilo de vida modelaba de tal manera que los demás podían seguirlos, porque ahí mostraban el camino a la vida eterna, el camino correcto, el estilo de vida correcto, los del camino. Así se les llamaba a los creyentes en el primer siglo, como lo pueden ver. Qué belleza, ¿verdad? ¿Podría llamarse la iglesia hoy la del camino? ¿Podrá la gente volver a ver a los creyentes de una iglesia y decir, ah, síganos a ellos, porque ellos son los que tienen el camino correcto? Siga, haga como ellos, viva como ellos, porque ellos son los del camino. Si los seguimos a ellos, vamos seguros. ¿Podría hoy la humanidad decir eso de nosotros? ¿Podría decirlo de ti? Dice, así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Mira qué interesante, se alejó de los que lo rechazaron y formó un grupo con los que sí querían, del principio que les hablaba antes. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Bueno, aquí aparece esta escuela de Tirano, que es muy interesante. Ahorita vamos a ver a la escuela de Tirano, pero quiero que pensemos en que hablaban del camino, en los que hablaban mal del camino. O sea, en este caso, hablaban mal de los creyentes. Y el texto bíblico nos dice también, recordamos, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y lo que quiero que vean es que por alguna razón importante a los creyentes de la época se les llamaba los del camino. Es una palabra que sale varias veces en el Nuevo Testamento. Podría, podría decirse de ti hoy, en tu trabajo, en la universidad, en tu familia o en tu comunidad, que observen tu estilo de vida porque tú muestras el camino. Creo que esa es una pregunta importante que nos debemos de hacer todos. Empezando por mi persona, desde luego, porque lo primero que uno debe hacer como predicador es predicarse el mensaje que va a predicar. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo, aparte con los discípulos, y a diario debatía en la escuela de Tirano. Interesante, la escuela de Tirano era una escuela secular, no era una escuela bíblica, no había escuelas bíblicas en Efeso. Recuerden que Pablo está llevando el evangelio por primera vez. Era posiblemente un filósofo. Este, me parece tan inteligente, parte Pablo, porque en esa época se acostumbraba a la siesta, como todavía se acostumbra en España, por ejemplo, después del almuerzo, hasta las 3, 4 de la tarde, la gente se levanta en España, y ya vuelve al trabajo. Duran como 3, 4 horas con la siesta después del almuerzo, ¿no? Unas 2 o 3 horas. Y Pablo aquí aprovecha que Tirano se va a su siesta con sus discípulos y seguramente le pide la escuela y la usa para reunirse con los discípulos. O sea, todas las estrategias, todos esos movimientos, ¿verdad? Que nos va dando el Espíritu Santo, que hablábamos anteriormente, operativos del Espíritu Santo. Esto me recuerda a mí cuando yo planté la primera iglesia. Yo planté la primera iglesia en Costa Rica, en este lugar que ven ahí, en el centro comercial del pueblo. En aquella época, este centro comercial del pueblo era lo último de la moda, lo más in, lo más cool de Costa Rica. Ahí era la vida nocturna, ahí era la vida social, ahí estaban los restaurantes más deliciosos, ahí era donde iba, ¿verdad? Lo mejor y donde se hacían las fiestas también más grandes. Bueno, resulta que
en mi casa había nacido la iglesia, producto de que yo me había acercado a los pies de Cristo. Y mis amigos estaban llegando a mi casa todas las semanas a estudiar la Biblia, los viernes. Y fíjense que entonces era tanta la gente que ya llegaba que no me cabía en la casa. Entonces yo dije, bueno, aquí la cosa es yendo a rentar un lugar. Voy a contar esta historia muy rápida. Entonces dije, pero bueno, ¿cómo voy a rentar un lugar? Para empezar, ¿cuánto me va a costar? ¿Cómo se hace? O sea, pero la idea era sacar la gente de mi casa para llevarla a otro lugar. Ni por la mente me pasaba el tema iglesia, porque ni sabía, ni entendía, ni nada que ver. Entonces dije, bueno, me senté en el escritorio, hice una lista de mis amigos, un grupo de amigos adinerados que tenía, y dije, bueno, voy a ir donde estos amigos, les voy a pedir una contribución. Pero así, o sea, como lo más natural, voy a pedir una contribución. Ni había recibido un curso, ni sabía todo lo que hoy sé de lo que es levantamiento de fondos y todos estos cursos de las agencias misioneras. Nada, ahí con papel y lápiz, lista, y me fui donde la primera amiga, Mari, una amiga muy querida, a quien amo muchísimo, Mari Quintero. Y le dije, Mari, fíjate vos que este grupo que ha salido de mi casa, y mira que estamos creciendo, estamos estudiando la Biblia, taca, taca. Y Mari se volvió y me dijo, mira, Ale, yo no quiero nada con eso, pero ¿sabes qué? Mira, y se abrió la gaveta porque estaba en su fábrica, ella tenía una fábrica muy grande, era una mujer de negocios, y entonces abrió la gaveta y se volvió y me dijo, mira, aquí te doy esta llave. Te cuento que me acaban de desocupar uno de los locales en el pueblo, así que te lo doy, si quieres lo usas. Y me dio la llave. Ok, ese local es esto que usted ve aquí. Ahí nació la primera iglesia. Y me fui luego donde Lázaro Miliani. Tenía ventas de carros enormes y me fui donde Lázaro y le dije, mira Lázaro, ya fui donde Mari, Mari me dio el local y entonces, pero ahora necesito comprar otras cosas, sillas y mesas y cosas para que la gente se siente. Y Lázaro me dice, pues a mí sí me gusta que hagas eso. Ale, qué bien, me parece genial. Y entonces me dijo, ¿cuánto es lo que hay que dar? Y le dije, tanto. Y me dijo, perfecto, por mes, sí, yo mando a alguien a que recoja la ofrenda, pa. Bueno, no le dije ofrenda porque no sabía que se decía ofrenda. Y así fue como comencé la obra. Y así con el resto de amigos. Entonces eran 10 amigos. Entre todos los amigos recogía el dinero que se necesitaba. Y así nació la primera iglesia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque viendo a Pablo, que empezó la escuela de discipulado de él en una escuela secular de Tirano, un filósofo, que mucha gente diría, oye, pero ¿cómo Pablo se le ocurre meterse? Si ahí están hablando de filosofías griegas, de mitología, de cosas del diablo, ¿cómo va a ser? Bueno, ahí fue donde empezó Pablo, el discipulado de Efeso. Igual que yo, comencé la iglesia en el centro comercial del pueblo, donde todo era fiesta y una iglesia en medio, en la pura entrada. Entonces nosotros estábamos ahí adorando a Dios y además era el lugar donde yo me iba a enfiestar antes de que yo me volviera a Cristo. O sea que todos los bartenders y los saloneros y la gente que entraba pasaba y me hacía así por la puerta de la iglesia, porque éramos amiguísimos, habíamos amanecido tragos ahí. La iglesia Oasis para las Naciones, que sigue siendo el nombre de cualquier iglesia que yo pastoree y vuelva a fundar. El verso 10 dice, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar. ¿Ven lo que les digo? Las 7 iglesias de Apocalipsis, o sea, toda la región de Asia, toda la gente llegaba a escuchar, o sea, fueron 2 años. Me imagino que a Pablo le pasó un poco como la experiencia que yo tuve, que ya no me cabía la gente en la casa, que me estaban destruyendo los muebles, porque en realidad yo les voy a confesar, esa fue la razón por la que quise alquilar un local, porque tenían unos muebles bellísimos y me los estaban destruyendo. O sea, ni siquiera estaba pensando que una iglesia, era más bien que no me destruyeran la casa. Y después, pues la historia continúa, ¿verdad? Eso lo dejamos para otro capítulo. El verso 11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos los llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían. ¿Qué está pasando acá? Bueno, lo que leemos en el texto. Posiblemente Pablo, de su trabajo, porque esto de los delantales y eso son piezas de trabajo. Recuerden que Pablo hacía tiendas. No sabemos si estaría haciendo tiendas tiempo completo o cómo sería la cosa, pero Pablo cuando se quedaba corto de plata,
y no los sostenían económicamente, pues tenía que ir a buscar trabajo. Entonces, posiblemente los pañuelos y los delantales eran las piezas con las que él, las piezas que él usaba para trabajar. Perdón. Y dice que la gente quedaba sana. Esto es un operativo del Espíritu Santo, como les leí en Primera Corintios. ¿Podemos decirle a todo el mundo que me traiga un pañuelo o que con la blusa mía se la lleven y que se van a sanar? No, no, no se puede levantar una doctrina de un texto aislado. Para que haya una doctrina tienen que haber tres textos que sean principales, columnas, para levantar una doctrina. Aquí en este caso, esto es un operativo del Espíritu Santo. En una oportunidad Jesús, para sanar a una persona ciega, ¿recuerdan qué hizo? Cogió saliva y la mojó con lodo y se lo puso en los ojos al ciego. ¿No le parece asqueroso? Sí, Jesús, pero bueno, me parece asqueroso igual. A mí que me pongan saliva, a mí me dice alguien que me va a poner saliva para que yo no tenga que usar lentes y bueno, que me lo pienso dos veces. Tendría que estar como muy segurita. Bueno, Jesús usó saliva y la mezcló con lodo y el ciego vio. Sí, son operativos del Espíritu Santo. Esa es la locura del Evangelio. Y claro, pues lógicamente no podemos decir, ah, bueno, yo ahora voy a seguir revolviendo y voy a vender un poco de saliva mía con un poquito de barro y lo vendo en Instagram para que los ciegos vean. Pues no, no es así como funciona. Pero dice que también los espíritus malignos salían. He estado con una gripe, pero bueno, aquí seguimos tratando de traer el estudio. Y como podemos ver, pues habían muchos espíritus malignos. Miren esto, en el verso 13. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, o sea, habían unos cuantos que creían, qué interesante la gente, ¿verdad? O sea, que ellos podían ir a sacar espíritus, así como intentaron invocar sobre endemoniados el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y decían, oiga la frase como la decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Si no, no era a Jesús que yo predico, no, en el nombre de Jesús que otro predica. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Seba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. O sea, un personaje ahí más de la historia, pero no era una sola persona, eran los 7 hijos que andaban en esto. O sea, sacando demonios en el nombre, claro que no se iban los demonios, claro que no sacaban nada. ¿Cómo iban a sacar algo? Pues no, los demonios conocían a Pablo y también conocían a Jesús, pero vamos a ver qué le puede pasar a una persona que trata de liberar de demonios a alguien eh, sin conocer a Jesús, sin tener una relación con Jesús. Ahora, otro punto importante es, ¿qué puede pasar en el mundo espiritual de hoy en cuanto a esto de los demonios? Me preguntaba un discípulo hoy temprano, ¿por qué antes había tanta liberación de demonios y hoy no? Yo creo que sigue habiendo mucha necesidad de liberar de demonios hoy también, pero hoy nosotros los cubrimos y nos hacemos los tontos y muchas veces hasta pues los dejamos ahí, ni siquiera los enfrentamos o muchas personas no quieren ejercer el don de la liberación de demonios, porque es muy complicada, porque es un show, porque exhibe, porque qué vergüenza, o por miedo, inclusive. Pero yo sí creo que sigue habiendo lucha espiritual, pero que puede ser que esté disfrazada diferente, esté vestida diferente. Hoy el pecado está sistematizado. Bueno, también en la época de Jesús estaba, a través del sistema político de la época, pero también lo encontramos de muchas maneras expresado, que tal vez no nos parece a nosotros como que sea verdaderamente demonios, pero es un tema para estudiar, para reflexionar. Dice, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Bueno, vamos a ver qué sucede.
Un día el espíritu maligno les respondió, opa, ¿contestan los demonios? Pues ya usted ve que sí. Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Qué torta, ¿no? Estar uno guerreando contra el demonio y que el demonio no lo conozca a uno. Porque esto es lo que pasó. O sea, el demonio dijo, yo conozco a Jesús, también conozco a Pablo. Claro, a ellos no me les arrimo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. O sea, los dominó quiere decir que les dio una paliza. Les pegó físicamente. Usted dirá, ¿cómo? El espíritu. Bueno, a través de un cuerpo humano. Estaba poseído, estaba en un cuerpo humano, usó el cuerpo humano. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Ven, entonces hay que pensar en lo que uno se mete. Alguien puede jugar de muy espiritual y no estar listo, porque ni siquiera, perdón, tiene relación con Dios. Ellos están predicando en el nombre de Jesús, del Jesús que predica Pablo. No tienen una relación con Jesús. No es el Jesús que ellos predican, no es el Jesús que ellos conocen, no es el Jesús que los ha salvado, no es su Señor. O sea, claro, el demonio no los conocía. ¿Por qué les va a obedecer si no sabe ni quiénes son? No tenían ninguna autoridad en Cristo, como para que el demonio tenga que obedecer. El demonio no te obedece a ti, Juan, Anita, Pedro, María, Alexandra. No, no. El demonio no me obedece a mí. El demonio obedece por la autoridad que yo tengo en Cristo Jesús. Y si yo no tengo a Cristo, pues yo no tengo nada. El demonio no se somete a Alexandra, el demonio se somete a Cristo en mí. Y cuando yo digo en el nombre de Jesús, no es cuestión de palabras, es cuestión de tener la autoridad, de que verdaderamente ese en el nombre de Jesús esté firmado por Dios. Y eso lo da mi relación con Dios. Eso lo da mi relación, eso lo da la salvación, eso lo da la calidad de vida espiritual, la madurez espiritual que yo tengo con Dios. ¿Conocen los demonios nuestro nombre? Como conocían el de Pablo y el de Jesús. ¿Cómo van a conocer tu nombre? Bueno, porque tú caminas con Jesús, porque Jesús vive en ti, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Entonces los demonios cuando tú llegas se van a ir, entonces cuando tú ordenes se van a obedecer, porque no es a ti a quien van a obedecer, sino al Dios que mora en ti. Yo he dado varios ejemplos de eso, pero es como si usted va por la carretera y usted va en un Lamborghini y lo para un policía y le pide la licencia. Usted le da la licencia y esa persona, ese policía, ese señor, usted va en el Lamborghini, usted va a toda velocidad y ese señor, ese policía, con toda la humildad que pueda tener en su uniforme, le hace a usted así en la carretera y usted tiene que parar. ¿Por qué usted para? Por la autoridad, por el uniforme, porque ese uniforme es autoridad. No porque él tiene más dinero que usted, ni más educación que usted, ni que un mejor carro que usted, sino por la autoridad con la que está esa persona que se la da su uniforme. Es lo mismo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando nosotros le ordenamos al enemigo, es la autoridad de Cristo en nosotros la que hace que el enemigo tenga que someterse. No es nuestro nombre ni nuestra capacidad humana, ni lo mucho que sepamos de la Biblia tampoco. El verso 17. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Vean qué maravilla. O sea, esa paliza que le dio el demonio a esos tipos resultó y produjo que hubiera temor de Dios en todo Éfeso. Dígame que Dios no le saca punta al lápiz, o sea que a todo le saca provecho, que Dios capitaliza hasta ese tipo de shows, porque miren lo que pasa. Entonces dice que el temor se apoderó de todo el mundo. En Éfeso, pues claro, ¿a quién no le va a dar susto? ¿A quién no le va a dar susto, verdad? Desde luego. Y dice que la gente tuvo temor y el nombre de Jesús fue glorificado. Qué maravilla. Muchos de los que habían creído llegaban ahora.
Oigan, oigan esto. ¿Llegaban a qué? A confesar públicamente lo que habían hecho. O sea, la gente está confesando los pecados en público. Eso se llama avivamiento. Cuando hay arrepentimiento genuino, cuando la gente cambia dirección y estilo de vida, cuando la gente se arrepiente, eso es avivamiento. Y esto es lo que está sucediendo acá. El temor de Dios es eso que debemos de tener todos nosotros, que nos ayuda a no acercarnos a los límites. Una persona que ve pornografía es una persona que tiene temor a Dios. No, no lo tiene. ¿Por qué? Porque es como acercarse al precipicio, ¿ven? Hacia lo más cerquita, ya después de ahí, pues ya cae en el pecado completo y absoluto. No estoy diciendo que la pornografía no lo sea, solo que me estoy refiriendo que la persona que coquetea con el pecado es una persona que no tiene temor a Dios, porque el temor a Dios lo que hace en ti y en mí es que uno no se acerca a la desobediencia. Uno para antes de llegar ahí, no que no le dan ganas. Claro que a todos nos dan ganas de desobedecer a Dios, ¿cómo no? Si vivimos en este cuerpo mortal que solamente quiere pecar, dijo Pablo, pero no lo hacemos porque por el temor a Dios. Sí, eso es el temor a Dios. Bueno, nos dice el texto que muchos creyeron en Jesús y confesaban. Esto de confesar es maravilloso porque habla también de un poco de reconciliación, ¿verdad? Cuando la gente verbaliza. Ahora dice que confesaban en público y esto nos tiene que aclarar y ayudar a los que creen que uno tiene que irle a confesar a un ser humano los pecados. Eso no es bíblico. Usted no tiene que irle a confesar a ningún ser humano los pecados. Usted se los tiene que confesar a Dios. Aquí lo que está haciendo el Espíritu Santo es que la gente lo está confesando en público, o sea, unos a otros, pero en público. O sea, no es que alguien fue a buscar a alguien para que le perdonara los pecados, como hacen en algunos lugares. No. Y esto es muy sanador, esta confesión pública. Imagínense la gente diciendo, es que yo robé, ay, es que yo tuve intimidad con el esposo de mi mejor amiga, es que yo hice tal y tal cosa, es que yo le robé en un negocio a mi papá, ¿no? O sea, la gente está confesando sus pecados. Eso es muy sanador. Yo he estado en situaciones muy lindas donde el espíritu se ha derramado y la gente ha estado quebrantada en el piso, llorando, compartiendo y hablando de sus pecados y pidiendo perdón a Dios. No era confesándose unos a otros, pero una experiencia similar. El temor se apoderó de todos y ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Eso dice el texto. El temor a Dios nos ayuda a no acercarnos a los límites. Dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban. ¿Y qué sucede entonces? Un buen número de los que practicaban, vean lo que pasa ante el avivamiento, confiesan el pecado. Primero temor a Dios, ¿verdad? Confiesan el pecado en público. ¿Y ahora qué? Hacen. O sea, hay un cambio de dirección. El arrepentimiento es visible. Si el arrepentimiento no es algo de adentro, es que el arrepentimiento se ve afuera. Por eso el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es un mandamiento que lo que usted está diciendo en público es que usted ha cambiado su forma de vivir. Y dice el 19, un buen número de los que practicaban la hechicería. Claro, estamos en una ciudad donde Diana de los Efesios era la señora demonio. Practicaban la hechicería, juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. O sea, la ciudad entera andaba en hechicería, en brujería. Y aquellos que no creen en la brujería, en la hechicería, bueno, ¿qué me dice? Por qué Dios se toma la molestia de escribir algo en lo que no existe? Porque hay gente que no cree en la brujería y en la hechicería. Yo estaría de acuerdo que me digas que no la practicas, pero no que me digas que no crees. Porque si me dices que no crees, no hay nada que le dé más ventaja al diablo que no creas que él existe. Si tú me dices que tú no crees que el diablo existe, bueno, esto es la ventaja más grande que le puedes dar, porque tú no vas a tener temor de Dios, tú no te vas a cuidar y él va a tomar ventaja en cada minuto de tu vida. Y dice que practicaban la hechicería y juntaron sus libros en un montón y los quemaron. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. O sea, esta gente estuvo dispuesta a quemar algo de mucho valor
50,000 monedas de plata. ¿Sabe cuánto era el salario de una persona en la época? Un dracma, una moneda de plata. Y aquí hay 50,000. O sea, 50,000 días de trabajo de un ser humano. ¿Ah? Era un dineral lo que había. Era un dineral. O sea, esta gente fue capaz de quemar algo de mucho valor económico que había en su casa, que estorbaba para la verdad que habían abrazado, que sería un equivalente hoy como a 15 millones de dólares. Yo creo que debemos de hacer un poco como los efesios. Periódicamente deberíamos de hacer un inventario de lo que hay en nuestra casa y en nuestro corazón para ver qué es lo que tenemos que sacar, qué es lo que tenemos que quemar para que estemos limpios, porque uno a veces acumula cosas que ni se da cuenta. Yo te invito a que reflexiones sobre esto, a ver si tienes que hacer un inventario y sacar cosas. Entonces, que no me diga alguien que no hay objetos de brujería o hechicería que tienen poder en tu casa. O sea, si tienes cosas de brujería o hechicería, claro que hay que sacarlas, porque vas a tener algo que contradice el reino de Dios, que entorpece, que obstaculiza que el Espíritu Santo pueda fluir en tu hogar. Y si no fuera pecado, entonces, ¿por qué Pablo lo permitió que los quemaran? Y si no tuvieran poder y si no fueran, ¿por qué entonces Lucas lo cuenta? Tenemos que meditar, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando sacas de tu corazón y de tu casa lo que no le agrada a Dios? ¿Qué sucede? Vamos a verlo. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en la vida de esta gente. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Oiga usted, esto es lo que sucede. Alcanzas una madurez espiritual y con la madurez vienen un montón de bendiciones a tu vida, porque todas las promesas de la Biblia, todas las promesas de la Biblia, todas tienen una cláusula condicional anterior. Antes de la promesa, cuando Dios dice que te va a dar algo, te dice qué tienes que hacer. Y para poder hacer eso hay que tener madurez espiritual. Entonces, la palabra del Señor crecía. No es solamente que iba a más personas, sino que hay una madurez espiritual en la comunidad. Y esa madurez espiritual te va a bendecir. ¿Tú crees que Dios necesita que tú lo obedezcas? No, es porque en la medida en que tú lo obedezcas a eso que te dijo, Él podrá bendecirte más. Es que el obedecer te va a redundar en beneficio tuyo. No es a Dios a quien le va a bendecir. Eres tú el que tiene que obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Aquel texto bíblico que dice aborrece a padre y madre, lógicamente Dios no manda que aborrezcamos a padre y madre. No, no se refiere a aborrecer en el sentido nuestro de hoy. Se refiere a que si tienes que escoger entre tu hijo y Dios, que escojas por Dios, entre tu padre y Dios, que escojas por Dios, entre obedecer a tu cónyuge y Dios, que escojas por Dios. Sí, a eso es a lo que se refiere, no a aborrecer. Entonces, hay importancia en esta madurez de la palabra en nuestra vida. Hay mucha importancia y para eso estudiamos la palabra, la estudiamos para que nos alimente, para que nos ayude a vencer nuestra humanidad, para que nos ayude a obedecer a Dios, para que nos ayude a seguir caminando, para que nos ayude a seguir escalando, para que nos ayude a seguir creciendo para alcanzar la madurez espiritual que nos va a permitir a nosotros disfrutar de todas esas promesas bíblicas. De eso se trata. La fe viene por el oír qué? La palabra de Dios. Eso dice el texto bíblico, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso venimos a estudiar la Biblia juntos. El verso 21, después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y por Acaya, son provincias, las dos. Y decía, después de estar allí, tengo que visitar Roma. Miren, como ya él llevaba en la mente Roma, Pablo nunca ha ido a Roma hasta este punto, pero ya él lo tiene en la mente Roma. Y ya sabemos que en Roma había una iglesia, ¿verdad? Lo estudiamos en el capítulo anterior. Priscila y Aquila venían de Roma, pero no porque Pablo la fundó. Ahí les expliqué por qué en el capítulo 18. Lo puedes buscar aquí en el canal. Entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes
a Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. O sea, él siguió ahí en donde él se encontraba. Por aquellos días se produjo un gran disturbio. ¿A propósito de qué? Del camino. O sea, los del camino, de nuevo, sonaban. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. O sea, se movía el dinero, había billete a través del trabajo de Demetrio, de estas figuras de plata de los dioses paganos. Eso es lo que dice de Artemisa, de la diosa de Efesios, de Diana de los Efesios. Y dice que él producía estas estatuillas o estas cositas de plata y se las daba a los artesanos, que seguramente eran los intermediarios para vender el producto. Dice, los reunió con otros obreros del ramo. La palabra ramos es gremio, porque en ese tiempo los oficios se manejaban por gremio. Y les dijo, compañeros, ustedes saben, oiga qué manera de manipular, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. O sea, les entró por ahí, ¿verdad? Y la plata, por la plata. Miren al enemigo trabajando. ¿Quiere usted ver a Satanás trabajando para parar el evangelio, para silenciarlo en una ciudad? Pues míralo, aquí está. ¿Lo quiere ver trabajando en la política? Es más o menos parecido, pero con otra ropa. Esto es lo que se llama el pecado sistematizado. Esto es lo que se llama el enemigo gobernando a través de personajes y de puestos de influencia en diferentes lugares. En este campo, en el mundo de los negocios. Les consta además que el tal Pablo, ese fulano, el tal Pablo, ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. O sea, claro, ya el evangelio se había extendido, ya era para él una amenaza, seguro había perdido mucha clientela. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Claro, profundísimo. Eso está en Jeremías, está en Isaías, está en el Antiguo Testamento en todas partes, que no son dioses. Lo que usted puede hacer con una mano, si usted lo puede hacer con la mano, no puede ser un dios. Dios no puede ser hecho de la mano del hombre, ni tampoco puede caber en un lugar. Y dice, ahora bien, no solamente hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, o sea, que nos veamos como ¿verdad? Que estamos haciendo mal a la comunidad, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, era el poder de influencia de esta diosa pagana. El mundo entero la conocía. Sea despojada de su divina majestad. A ver, pongamos atención a esto, porque a veces creemos que cuando es el mundo entero el que adora a un dios o a una diosa, no puede ser que el mundo entero esté equivocado, ¿verdad? Creemos no, no puede ser. Debe ser que todos están correctos, entonces también vamos a adorarla, porque es que el mundo entero va en esa dirección. Pues mire que aquí el texto bíblico nos dice lo contrario. Resulta que sí estaban equivocados. El mundo de la época estaba equivocado en su idolatría, como está equivocado hoy en su idolatría. Y claro, aquí Pablo lo está dejando ver y este hombre está siendo amenazado en su negocio, en sus inversiones, en su dinero. Entonces, a él lo que lo está haciendo reaccionar no es la espiritualidad, es el dinero. ¿Y quién está detrás de él? Claro, el enemigo. El enemigo va a usar seres humanos, así como Dios usa seres humanos. El enemigo también va a usar seres humanos. Y en este caso, pues una área del ser humano que es muy sensible, ¿verdad? Que es la plata, la billetera. No hay parte de la anatomía humana que nos cueste más someter a la voluntad de Dios que la billetera. Mire, usted se convierte a Cristo, nos venimos a Cristo. ¿Y cuál es la última área que nosotros consagramos al Señor? Las ofrendas, los diezmos. O sea, podemos dejar de adulterar, dejar de fornicar, dejar de robar, dejar de decir malas palabras, dejar de fumar, dejar de tomar y todo eso. Pero cuando llegamos a la parte de obedecer a Dios para dar financieramente para la obra de Dios, hasta ahí nos llega la voluntad. ¿Por qué? Porque la parte es una parte muy sensible del ser humano. ¿Mm?
Eso fue lo que el enemigo utilizó en este hombre, en Demetrio, la parte de las finanzas, la parte de la billetera. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta. O sea, este hombre les metió eso en la cabeza y aquello fue una confusión. Y cada uno gritaba algo distinto. Y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Vean lo que está pasando. Véanlo cómo se pueden amotinar las masas, cómo se pueden manejar las masas. Usted tira un par de cosas que les toque las fibras sensibles, en este caso el dinero, y es suficiente para que las masas se te unan en un motín completo sin que entendieran ni siquiera por qué estaban ahí, ni lo que están gritando. Simplemente hay miedo, hay confusión. Y ante la confusión, la gente se pone en ataques de pánico. Dice el verso 33, los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara palabra. Él agitó la mano, o sea, se acostumbraba a levantar la mano para pedir la palabra, pero no se lo permitieron, no le permitieron hablar cuando se dieron cuenta de que era judío. Todos se pusieron a gritar como por 2 horas, o sea, que fue una gritadera aquello. Grandes Artemisa de los Efesios. Empezaron a adorar al demonio. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver la espiritualidad, la guerra espiritual aquí? La gente estaba confundida, había hostilidad, había enojo, gritaban cosas distintas, porque es que ni siquiera sabían para qué se habían reunido, dice el texto bíblico. No sabían ni en contra de qué gritaban, pero gritaban. ¿No se les parece mucho hoy a ciertos grupos que se juntan a gritar en las calles a favor de algo o en contra de algo, pero que tú sabes que ni siquiera cuando los oyes hablar o les ponen el micrófono a algún noticiero, ni siquiera tienen argumentos inteligentes de qué están haciendo ahí, simplemente no tenían nada que hacer y se fueron a la calle ese día a unirse a todos los que estaban manifestándose por ahí. El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud. O sea, aquí, un hombre acostumbrado a manejar estos tumultos con sabiduría, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana? Vean qué interesante. Él les está dando la tranquilidad de que a Diana nadie le va a quitar el puesto, de que Diana seguirá siendo la diosa de ellos, de que Diana tiene un rol y una postura y una posición en la espiritualidad que no está siendo amenazada. Eso es lo que les dice. Efeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo, porque eso se decía que ella había bajado del cielo y que la estatua había bajado del cielo. Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio, ni han blasfemado contra la diosa. Y es que en cierto sentido él tiene toda la razón. Pablo no ha hablado nada en este sermón contra la diosa de Diana. No ha dicho nada. Lo que pasó fue que les afectó la billetera a los que hacían los ídolos, los amuletos, los agoreros, al igual que hoy, usted va a ciertos templos y a ciertos lugares y le venden cositas que usted se trae para la buena suerte, para esto, para el otro, para la energía, para diferentes cosas que le dicen que va a hacer. Bueno, es la misma cosa, funcionaba en esa época de la misma manera y este señor está perdiendo su negocio. Los clientes se están bajando, pero aquí se defiende la espiritualidad de la diosa, el rol, perdón, de la diosa en la espiritualidad del pueblo. Interesante, ¿verdad? Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. O sea, háganlo por los procesos legales. Presenten allí sus acusaciones. Si tienen alguna demanda, bueno, que la resuelvan en una asamblea legítima. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. Esto era un problema seriosísimo para los judíos, porque ustedes recordarán que lo he enseñado en muchos estudios.
el Imperio Romano no le gustaban los disturbios. El Imperio Romano había conquistado muchas tierras y muchos grupos étnicos. Estos grupos étnicos se les sublevaban cada rato. Lógicamente, era gente que había sido traída de otras naciones, estaba subyugada y ahora pues ellos tenían que cuidar que esta gente no se les rebelara. Entonces, un disturbio era muy mal visto por el imperio. Ustedes recordarán que con Jesús también los judíos líderes se cuidaban mucho de los disturbios. Entonces, este texto bíblico, este capítulo, nos enseña que en el caminar por la vida, nosotros como creyentes vamos a encontrar desafíos, desafíos en nuestra vida personal, pero también desafíos en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, al igual que los encontró Pablo. Y es importante que hagamos ese inventario que mencionábamos para que podamos reconocer qué hay en nuestra casa, físicamente hablando, que puede estorbar para que la espiritualidad de Dios se manifieste por completo. ¿Qué tenemos que sacar? ¿Qué no debería de estar en nuestra casa porque no honra a nuestro Dios? Igual, ¿qué puede haber en nuestro corazón que entorpece, que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual? Y que recordemos que a diferencia de aquellos hombres que trataron de liberar de demonios a aquella persona y el demonio los atacó y los maltrató a ellos, nosotros sí tenemos una autoridad espiritual, nosotros sí tenemos una relación con Dios, nosotros sí reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Nosotros sí tenemos al Cristo de gloria gobernando en nuestra vida. Por lo menos eso nos da la autoridad que necesitamos para que el enemigo sí que conozca nuestro nombre y sí que obedezca cuando nosotros le ordenamos que tiene que soltar a nuestra familia, a nuestros seres amados. Y que continuemos predicando el Evangelio donde vayamos, con esa valentía, con esa persuasión que vemos en la vida del apóstol Pablo. Bueno, hay mucho más para reflexionar. Ahí los dejo con estos puntos para que continuemos. Y a ti, querido amigo y querida amiga, si tú no estás seguro de que Jesucristo viva en tu corazón, yo te invito a que ahí donde estás, en donde quiera que sea, en el auto, en el camino, en el campo, en la fábrica, en la oficina, en el gimnasio, donde quiera que estés, que pares un minuto y le digas, Jesús, yo reconozco que tú eres mi Señor y que tú eres mi Dios. Yo creo en que tú moriste en esa cruz por mis pecados, en que tú moriste y resucitaste entre los muertos y venciste la muerte. Y esa resurrección hoy la quiero para mi vida también. Dile esa oración, habla ahí con el Señor y vas a ver que tu vida va a cambiar y va a cambiar completamente. Y entonces el Espíritu Santo morará en ti y este peregrinaje por la tierra será completamente diferente. Bueno, sin más, te recuerdo, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo estudio.